Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en este día. Soy el pastor Samuel Olvera, su amigo, pastor de Comunidad de Fe y Esperanza aquí en México. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven aquí en nuestro país, México, en Guatemala o en Centroamérica, en Estados Unidos. Me da mucho gusto poder llegar hasta allá con ustedes. Un saludo, un abrazo y espero que todos estén bien y confiando en el Señor, seguros en sus promesas. Bien, hoy vamos a compartir un tema que yo le he titulado, ¿verdad? Estamos ante un gran problema. Así le he llamado a este mensaje. Estamos ante un gran problema. Y es la respuesta que muchas veces damos cuando hay una crisis, cuando estamos pasando una prueba, una lucha muy fuerte y no sabemos qué hacer. Dejamos que la crisis, el problema haga presa de nosotros y olvidamos quién es Dios y olvidamos quiénes somos nosotros. O tal vez reaccionamos de esa forma, muy espantados, atemorizados ante un problema, ante una crisis, porque no conocemos a Dios y porque también, escuche, no nos conocemos a nosotros mismos. Hoy vamos a analizar dos pasajes de la Escritura, dos historias que están escritas ahí en la Biblia, muy interesantes. Vamos a entrar al tema de lleno. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, Marcos 4, 35 en adelante, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como cristianos, cuando no conocemos a Dios, y cuando no nos conocemos a nosotros mismos, cualquier problema nos espanta. Cualquier situación difícil nos va a angustiar demasiado. Y usted y yo tenemos que saber que como discípulos de Jesús, tenemos que confiar plenamente en Él. Y en un momento de crisis, saber cómo responder nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero normalmente nos espantamos, nos angustiamos, nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Estamos viendo este caso, el caso de Jesús y sus discípulos estando en la barca, y se levanta una gran tempestad de viento, y dice la Biblia que se levantaban grandes olas y caían sobre la barca de tal manera que la barca se estaba inundando. Chequen esto, es importante. La Biblia dice que ahí estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba descansando.
era justo. Después de un largo día de trabajo, de intenso trabajo, como humano, él necesitaba descansar. Estaba recostado, dice la Biblia, en un cabezal, en la barca, descansando, durmiendo. Y de repente se levanta esta tormenta y los discípulos fueron a molestar a Jesús, fueron a despertarlo y le reclamaron: Señor, vienes aquí con nosotros y no te has dado cuenta de lo que estamos pasando, no te das cuenta del problema, no te das cuenta de la situación. No es para que estés durmiendo, es para que estuvieras al tanto a ver qué vamos a hacer. Ayúdanos a sacar el agua, por lo menos. Vean la reacción de los discípulos. ¿Por qué reaccionaron así? Porque no conocían a Dios y no se conocían a sí mismos como cristianos. Usted y yo tenemos que conocer a Dios, creer en Él, pero también ahora tenemos que conocer nuestra nueva identidad. Tenemos que conocer, saber qué Dios está poniendo en nosotros, qué Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, no te preocupas, mira, estamos a punto de perecer, ahogados, y tú no haces nada. Ahora, Jesús sabía perfectamente bien que él no iba a morir ahogado. Él sabía de qué muerte iba a padecer. Él sabía que no iba a morir ahogado, que él iba a morir en una cruz. Él estaba tranquilo en ese momento, hasta ese momento estaba confiado, no había problema. Él descansó, estaba descansando porque él sabía lo que ya había en sus discípulos. Ya había poder de Dios, ya había un potencial de parte de Dios. Y es lo que quisiera compartirles en este día, que usted y yo tenemos que saber, tenemos que conocer a Dios primero, ¿verdad? Pero también tenemos que conocernos ahora a nosotros mismos, saber qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, saber qué es lo que Dios está poniendo en mi vida. Y los discípulos hasta ese momento parece que no sabían lo que ya había de parte de Dios en sus vidas. Ellos tenían que reaccionar de otra forma. Ellos tenían que solucionar el problema, no Jesús. Ellos tenían que hacerlo. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que Jesús hizo. Levantaron al Señor y el Señor se pone delante de la tempestad y dice la Biblia que le mandó a los vientos, reprendió a los vientos y le mandó que se callaran. Enmudezcan, les dijo. Y entonces cuando los vientos y los mares le escuchan, enmudecen y se calman. Vino una gran calma, una gran paz en medio del mar. Aquí quiero comentar algo importante. La Biblia dice que Jesús le habló a los vientos y al mar, a la tempestad, y les dijo: callen, enmudezcan. Es sorprendente, ¿no? Sorprendente pensar tan siquiera que los vientos y los mares oyen. Los vientos y los mares oyen. Pareciera que fuera así. Pues así es. Así es sorprendente, es increíble. Pero mire, el poder de Dios en Jesús. Pero escuche, el poder de Dios en usted y en mí también. Muchos de nosotros no sabemos
del poder que Dios ha puesto en nosotros. No lo sabemos, o si lo sabemos no creemos. Y siempre ante una crisis o ante un problema reaccionamos de otra forma. Pensamos solucionar el problema de una manera terrenal, material, como el mundo, como la gente que no conoce a Dios lo haría. Pero el Señor permite que los problemas y las crisis vengan a nuestra vida para que conozcamos a Él más y para que nos conozcamos ahora a nosotros mismos. Pero déjeme decirle, si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, si usted es un discípulo de Dios, usted debe de saber, usted debe de investigar lo que hay ahora en usted, lo que Dios ha puesto en usted para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el problema familiar, para enfrentar el problema económico, cualquier problema o cualquier crisis. Jesús se levanta y les dice: ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿cómo? ¿No tienen fe? Y los discípulos se quedan todos ahí, ¿verdad?, con los ojos cuadrados, pensando, y decían entre ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Los vientos, los mares, las tormentas, los problemas, la enfermedad, obedecen a Jesús. Pero el Señor les dijo, el Señor les preguntó a los discípulos antes: ¿cómo? ¿No tienen fe? O sea, como diciendo, ustedes tienen fe. Ustedes sí tienen fe, pero no la utilizan. Pero reaccionan como si no la tuvieran. ¿Qué les estaba diciendo ahí cuando les pregunta: ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Cómo? ¿Ustedes no podían solucionar el problema? ¿Por qué me despertaron? ¿No? Como diciendo, ¿por qué me levantaron? Ustedes pueden solucionar el problema, tienen fe. Y deberíamos de analizar nuestra vida. Vamos a la iglesia, escuchamos las predicaciones, Dios nos habla, estamos recibiendo fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios. Y yo creo que hay muchos cristianos que me están viendo que deberíamos de pensar en que efectivamente ya hay fe en nosotros, y esa fe produce poder en nosotros para enfrentar las pruebas, las crisis, los problemas. El Señor está esperando que hagamos eso. Les pregunta a sus discípulos: ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué no la usan? ¿Por qué no la usan? No la usaron, prefirieron despertar a Jesús. Y bueno, terminan los discípulos admirados y espantados al mismo tiempo todavía, y se preguntan: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? No conocían a Jesús todavía, no lo conocían bien, y también no sabían lo que estaba pasando en sus vidas, en sus nuevas vidas ahora como cristianos. Usted no debe ignorar lo que Dios está haciendo en su vida. Usted y yo no debemos ignorar, desconocer lo que hay ahora en nuestra vida. Hay poder de Dios, hay un potencial de parte de Dios que tiene que ser liberado. Y precisamente Dios permite que pasemos pruebas, que pasemos luchas, situaciones difíciles, para poder actuar en fe. Y esas pruebas, esas luchas tendrían que convertirse en nuestros amigos. ¿Cómo, pastor? Sí, las pruebas, las luchas, las crisis deberían de convertirse en amigos nuestros. ¿Por qué? Porque son los que nos van a impulsar, son los que nos van a promover hacia una bendición más grande. Sí, los problemas, las crisis. A veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué paso muchas pruebas? ¿Por qué una prueba y luego otra, y detrás de esa viene otra? Situaciones difíciles. ¿Y por qué?
no nos preguntemos por qué, más bien preguntémonos para qué. Señor, ¿para qué? Y el Señor le va a decir: hijo, es para que crezcas. Hijo, es para que me conozcas más. Y es para que te conozcas a ti mismo y compruebes lo que yo estoy haciendo en ti. Es la forma como crecemos espiritualmente. Es la forma como nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está logrando en nuestras vidas. Amén. Los discípulos terminan diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? No lo conocían y también no se conocían a ellos mismos. Conózcase a usted mismo. Conozcámonos a nosotros mismos ahora como hijos de Dios, como cristianos. Ahora quiero llevarles a otro pasaje de la Escritura. También está bien, muy interesante, muy hermoso, y nos va a servir, ¿verdad?, para entender y conocer a Dios más y conocernos a nosotros mismos. Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17. Le voy a leer esa historia. Mire cómo dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús les responde: pues si ven ese problema, si ven esa situación, si ven que ya es tarde y que estamos en un desierto y ven que la gente no ha comido, pues ¿por qué no ustedes mismos les dan de comer?, les dice el Señor. Él les dijo: pues denles ustedes de comer. Y miren cómo responden ellos: Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y le contestan de una forma también así como, pienso yo, como burlona, ¿no? Porque mire cómo le dicen: a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran más de 5,000 personas. ¿Cómo le contestan al Señor así? Porque el Señor le dice: pues denles ustedes de comer. Nosotros, pero Señor, no solo, mira aquí lo que tenemos, buscando aquí lo que tenemos, solamente tenemos dos pescados y 5 panes o 5 tortillas. No se imagine usted que se comían el pescado con pan de dulce, ¿verdad? No, o con bolillos, le llamamos aquí en México, pan blanco, ¿verdad? Pero eran tortillas de harina, eran tortillas, le llamaban ellos panes, porque lo hacían de la harina. Ellos decían: Señor, si nada más tenemos 5 pescados y 2 pescados y 5 tortillas, o a menos que tú digas que vayamos a comprar comida para toda esta gente, en una forma irónica, ¿no? Y el Señor, con toda la paciencia, ¿verdad?, les dice: vio pues que no iban a responder como Jesús, como Él quería. Dice la Escritura, versículo 14: y eran como 5,000 hombres. Como 5,000 hombres, está mencionando 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50.
Y así lo hicieron los discípulos, los sentaron a todos en grupos de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, dice la escritura, los tomó en sus manos, levantó los ojos al cielo, dice la escritura, y los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los llevaran a la gente, los pusieran delante de la gente. Mire lo que hizo Jesús, algo que él esperaba que sus discípulos hicieran. Él esperaba que sus discípulos pasaran la prueba. Esa prueba, esa situación era para promoverlos, para sacar el potencial que ya había en ellos. Porque Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Él sabía que sí podían hacerlo. Jesús sabía que ya podían hacerlo, pero no se atrevieron a hacerlo. Le pensaron. Mire, estando compartiendo en el Instituto Bíblico la materia de dones y ministerios, estábamos hablando el día de ayer con los alumnos, con los estudiantes, acerca de esto. ¿Por qué es que no nos movemos en los dones del Espíritu Santo siendo cristianos? Los conocemos, los estudiamos, los conocemos, podemos hablar de cada uno de los dones, pero no nos atrevemos a ponerlos en práctica. Y les preguntaba a los alumnos: ¿por qué es que no lo hacemos? ¿Porque no creemos? ¿Porque nos da miedo? ¿Y qué tal que no sucede y no pasa nada? ¿Y qué tal si oro por el enfermo no sana? ¿Qué tal que si profetizo a alguien algo no pasa nada? El miedo, la duda se apoderan de nosotros y entonces no avanzamos, no crecemos en el Señor. Y ahí están los dones esperando por nosotros y no actuamos. Dios nos dio esos dones por medio del Espíritu Santo. Él sabía, en este caso que estamos mencionando, que sus discípulos sí podían ya hacer un milagro de multiplicación de alimentos. Jesús sabía que lo podían hacer, pero no se atrevieron los discípulos. No se atrevieron a hacerlo. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Como Jesús nos dice a nosotros: tú soluciona el problema. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo el Señor a Moisés. Señor, siempre Moisés, Señor, clamando a Dios, y Dios le dijo una ocasión a Moisés: ¿por qué clamas a mí? No tengas miedo, dile al pueblo de Israel que vayan adelante, que sigan marchando, que marchen adelante, yo estoy con ustedes. A veces nos pasamos clamando mucho, orando mucho. No estoy en contra de la oración. No estoy en contra de la oración. Hay ministerios fuertes de oración. Y bueno, hay mucha gente que ora mucho y está fomentando mucho la oración. Está bien, pero nos la pasamos orando. Perdón por lo que voy a decir, pero nos la pasamos orando y no hacemos nada. Solamente clamando a Dios, esperando a que Él solucione el problema, esperando a que Él solucione todos nuestros problemas. Está bien orar, pero también está mejor que usted y yo sepamos que ya Dios ha hecho algo en nosotros, que Dios ha depositado en nosotros su poder. Cada
cada culto al que usted asiste, a cada reunión donde usted asiste en su iglesia, Dios está haciendo algo en su vida. Dios está poniendo algo en su corazón, en su espíritu. Dios está dándole algo, lo está empoderando, le está dando autoridad. Y llega el momento en que usted y yo tenemos que reaccionar como Él quisiera que lo hagamos ante el problema, ante la crisis, ante la situación difícil. Pero no lo hacemos porque nos da miedo, porque no creemos. Y tenemos que dar el salto de fe, tenemos que dar el paso de fe. Y Jesús esperaba, como en el caso de la tormenta en el mar, estaban los discípulos en la barca atemorizados porque la tormenta estaba muy fuerte, se estaban inundando, su barca se estaba inundando y tenían miedo de que se inundara y se ahogaran. Eso no iba a pasar, no iba a suceder, pero ellos tenían que actuar, ellos tenían que creer lo que hasta ese momento Dios ya había logrado en sus vidas. Ellos tenían que haber solucionado el problema. Jesús lo despierta, se levanta, reprende a los vientos y a los mares. Se sorprenden de que los vientos y los mares le obedecieron, escucharon la voz de Jesús y terminaron diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Con quién estamos? ¿Con quién andamos? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Es que todavía no lo conocían, y si lo conocían, no creían en Él, y también no se conocían a ellos mismos, como les comentaba hace unos momentos. Y en este otro caso de los peces y los panes, Jesús esperaba también que sus discípulos solucionaran el problema, pero siempre nosotros estamos clamando y buscando a Dios para que Él lo solucione. Pero es tiempo ya de que usted y yo creamos lo que Dios ha puesto en nosotros y nos atrevamos a actuar. Hay un problema en la casa de enfermedad y lo primero que hacemos, bueno, y no está mal, pero quizás ese momento era para que usted actuara. Llamamos al pastor: pastor, ¿puede venir a mi casa a orar por mí o por mi familiar? O si no, lo peor, vamos y llevamos al enfermo al médico, porque no. Y tampoco está mal que llevemos a nuestros enfermos a los médicos, está bien, es también de parte de Dios, Dios los usa. Pero lo malo aquí es que nosotros no respondemos como el Señor quisiera que respondiéramos ante una situación así. Él espera que en cada situación difícil, en cada problema, en cada crisis, usted y yo actuemos en fe y nosotros mismos solucionemos el problema de enfermedad, el problema familiar, el problema económico, cualquier tipo de problema que se levanta contra nosotros y que parece que nos va a acabar, y que parece que hasta ahí vamos a llegar y que ese va a ser nuestro fin, y no sabemos qué hacer. Está muy difícil, lo vemos muy difícil, lo vemos imposible, pero recuerde, para Dios no hay nada imposible. Si podemos creer, dice la Escritura, al que puede creer todo le es posible. Al que puede creer, entonces tenemos que creer. Y a veces, lo digo con respeto, ¿verdad? Que a veces no es tanto estar ore y clame a Dios y clame a Dios. No, hay que actuar nosotros también. Hay que actuar. En los dos casos Jesús esperaba que sus discípulos actuaran, que ellos calmaran los vientos y los mares. Y en el otro caso, que ellos dieran de comer a la gente, a la multitud, pero no lo hicieron. Jesús les dijo: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Cuando estaba la tormenta en medio, cuando estaba la barca en medio de la tormenta. Y en el otro caso, el Señor les dice: denles ustedes de comer, denles de comer ustedes a la gente. Y ellos dijeron: ¿nosotros? ¿Cómo? ¿Nosotros, Señor? ¿Darles de comer a tantísima gente? Es imposible. Tenemos que dejar de pensar como
personas comunes. Pero recuerde, usted y yo ya no somos personas ordinarias ni comunes. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hombres y mujeres con un poder extraordinario, con un poder sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos da desde que le entregamos nuestro corazón a Él. Empezamos a vivir una vida diferente. Empezamos a vivir una vida ya en un ámbito no natural, sino sobrenatural. Es tiempo entonces de que actuemos con fe y sepamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Conozcamos a Dios y nos conozcamos a nosotros. Por eso digo, conózcase usted mismo. Se ha puesto a pensar, se ha puesto a analizar. Bueno, yo voy a los cultos, oigo la palabra de Dios, tengo tanto tiempo de cristiano. ¿Qué habrá hecho Dios en mi vida hasta ahorita? ¿Qué estará haciendo Dios en mi vida? ¿Habrá hecho Dios algo en mi vida? ¿Habrá puesto Dios algo en mi vida? ¿Qué estará pasando en mi vida? ¿Estará pasando algo bueno o no está pasando nada? Pero yo creo que es tiempo de que nos detengamos un momento y analicemos esto en nuestra vida. Porque tanto tiempo que tengo escuchando la palabra de Dios, tanto tiempo que tengo yendo a la iglesia, algo el Señor debió haber hecho en mi vida ya a estas alturas. Y sí que lo ha hecho, sí lo ha hecho. No se imagina el poder que Dios le ha dado. No se imagina el poder que está en usted, el potencial que Dios ha puesto en usted, en nosotros. Créalo y demos el salto de fe. Atrevámonos a creerle a Dios. Hay problemas, hay situaciones que usted y yo tendríamos que solucionar y dejar de clamar. A veces es momento de dejar de clamar tanto y clamar y actuar en fe. Amén. Continuamos para ir terminando. Los problemas o las crisis que nos presenta la vida, les comentaba, son oportunidades. Tenemos que verlos como oportunidades para creer en Dios, y son oportunidades para promovernos hacia una bendición más grande. No nos espantemos con los problemas, con las crisis. Veámoslo como una oportunidad. Veámoslos como oportunidades para crecer, para demostrarle a Dios que estamos creciendo, que estamos creyendo, para demostrarle que no es en vano el tiempo que tengo de cristiano, que no es en vano los mensajes que he escuchado, que no es en vano, que no ha llegado a mi vida en vano, que algo está pasando en mi vida, que algo o mucho Dios está haciendo en mi vida. Así es de que mi amigo, mi hermano, le animo en este día para que le crea a Dios, para que conozca más a Dios y también nos conozcamos más a nosotros mismos. El Señor espera que usted y yo reaccionemos, actuemos de otra forma ante el problema o la crisis. Amén. Crezcamos en el Señor, creámosle a Él y actuemos en fe. Cualquier problema que esté pasando, si es enfermedad, si es un problema económico, de trabajo, el negocio va mal, hay problemas en el trabajo, con compañeros, no sé, se presentan muchas veces los problemas. Es tiempo de que nos levantemos y mandemos a ese problema: enmudece, calla, sosiégate en el nombre de Jesús. Cuando usted lo haga, se va a sorprender. Cuando usted lo haga, se va a sorprender. Es tiempo de que nos empecemos a mover en los dones del Espíritu Santo.
Los dones del Espíritu Santo son para todo aquel que pueda creer, no solamente para los pastores, no solamente para el profeta, para el apóstol, para el evangelista o el maestro, no, pero para toda aquella persona que pueda creer. Se va a sorprender de lo que Dios ha puesto en usted. Se lo digo por propia experiencia. Yo me he quedado muy sorprendido muchas veces de que he actuado en fe. He hecho mi razonamiento natural a un lado y me he atrevido a creerle a Dios. He dado palabra profética a personas, les he hablado de algún día, de algún tiempo, les he mencionado de situaciones que están viviendo, y cuando los escucho, ellos se quedan viendo y: pastor, ¿cómo sabe? Pastor, ¿quién le dijo? O cuando he declarado que en tantos días Dios va a hacer algo por él en su problema económico o por una enfermedad, y sucede: pastor, ¿cómo le hizo? ¿Cómo supo? Y no es que yo sepa, pero es el que conoce es Dios, la vida de la gente. Y yo me he quedado sorprendido y digo: wow. Cuando oramos por la gente, por los enfermos, cuando oramos por un milagro de sanidad o un milagro creativo, por personas que no ven, por personas que están de sus riñones, de su hígado, de su estómago, de sus pulmones, y oramos por ellos, y personas recibiendo órganos internos nuevos. Y después que me dan el testimonio, yo me quedo pensando y digo: wow. Me quedo pensando primero en el poder de Dios y digo: wow, Dios es poderoso. Pero luego me quedo pensando, lo digo con humildad, me quedo pensando en mí. Digo: bueno, ¿qué hay en mí? ¿Qué ha puesto Dios en mí? Dios ha puesto algo, Dios me ha dado algo, y esto es para bendecir a la gente. Esto es para edificar a la iglesia de Dios, para hacer bien a la gente. Pero no lo descubrí yo hasta que creí, hasta que actué. No fue hasta ese momento que yo decidí actuar. Yo dije: bueno, pues yo predico de Dios, de su palabra, hablo de Él, y digo que Él tiene poder para sanar y hacer milagros, y bueno, pues creo que es tiempo. Y hermanos, cuando me decidí hacerlo hace años, me quedé muy sorprendido, muy admirado de Dios, de su poder, y también sorprendido de cómo es que Él se digna imponer en nosotros su poder, su autoridad, su Espíritu Santo, su unción, y se queda uno sorprendido. Yo le animo a que incursione en la vida sobrenatural, a que empiece a moverse en la vida de milagros, del poder de Dios. Los problemas en la casa, mande ahí son demonios muchas veces que están ahí moviéndose en el hogar, en la casa, en el nombre de Jesús. No se ponga de rodillas y se va a poner a orar una hora. No, póngase de pie y mande con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. Demonios de pleito, demonios de enfermedad, váyanse de mi casa ahora en el nombre de Jesús. Así como Jesús mandó a los vientos y a los mares, y de repente viene una gran calma. Es hora de actuar, es hora de conocer el poder de Dios y conocernos a nosotros mismos. En verdad, hermano, hermana, amigo que me escucha, le invito a que active su fe y no tenga miedo. Atrévase a hacerlo, se va a sorprender, y su vida espiritual va a crecer. Y ese es el plan de Dios: dar a conocer a Dios, su poder, su amor a la gente. Amén.
Pues damos gracias a Dios por permitirnos compartir este tema con ustedes y espero les sirva, espero sea de ayuda, de bendición. Y yo le hablo de esta forma, hermano, animándolo, motivándolo a creer en Dios, motivándolo para que su vida cambie, la vida de su familia cambie. Pero recuerde, hay potencial de parte de Dios en usted ya, hay un gran potencial, hay poder de Dios ya en su vida, en sus palabras, en su boca, en sus manos. Recuerde, somos la boca de Dios, somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos los oídos de Dios. Atrévase a creerle. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje y también quiero, como cada semana, orar por todos aquellos que estén pasando por una situación difícil y digan: pastor, yo creo que Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad?, algo de Él, ¿verdad?, pero quisiera que ore por mí. Y bueno, en esta ocasión, una vez más, yo lo voy a hacer con todo gusto, pero atrévase a creer usted también, ¿verdad? Y yo voy a orar con todo gusto por todos aquellos que estén enfermos, por todos aquellos que estén pasando por una situación difícil. Y solamente crea, Dios va a hacer un milagro. Para Dios no hay distancias, no hay barreras. Les comento, he orado por personas que me hablan de otro país, están enfermos, ¿verdad? Nos conocen a través de nuestra página en internet y ven los milagros que Dios hace en este lugar y nos llaman, y no los conozco, solamente estoy hablando con ellos por teléfono y les digo: ponga su mano ahí donde está la enfermedad, y al terminar la oración les pregunto: ¿cómo se siente? Y me dicen: me siento bien, me siento mejor. Le digo: chéquese ahí donde estaba el dolor, muévase, chéquese ahí bien, ¿hay dolor? ¿Está la enfermedad? Y me dicen: es que ya me siento bien. Se sorprenden. Para Dios no hay nada imposible, no hay distancia, no hay barreras, no hay problema para Dios, ningún problema. Dios puede sanarlo ahí donde está, si usted cree. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Oramos. Ponga su mano ahí donde está el dolor, donde está la enfermedad. Si es problema económico, ponga su mano en su cartera. Si es un problema en la familia, ¿verdad? Mencione ahorita el nombre de sus hijos, su familia que está en problemas, y vamos en el nombre de Jesús juntos a reprender todo demonio, todo espíritu que está causando ahí problemas, aflicción, angustia en el hogar. Amén. Oremos. Padre santo y bueno, te damos muchas gracias en esta hora porque tú nos permites compartir tu palabra a tus hijos. Yo no sé quién esté viendo este mensaje, Señor, pero tú sí sabes, y sabes también que tu hijo, tu hija lo necesita. Mi Señor, yo te pongo en tus manos a cada uno de tus hijos, Señor, para que los bendigas ahí donde están, en su trabajo, en su hogar, en su negocio, donde quiera que estén, Señor, que los bendigas grandemente, Señor, y que los motives, los impulses a que te conozcan a ti más y que también sepan lo que tú has hecho ya en ellos a estas alturas. Padre, que crean que no es en vano que tú llegaste a sus vidas, que se puesto un poder grande en ellos. Padre, te pido que los bendigas, que los ayudes, los guardes, mi Señor, y también quiero aprovechar para pedirte por tus hijos que están enfermos. Si hay alguien enfermo, Señor, que nos está viendo a través de esta transmisión, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ahí donde está su mano, reprendo toda enfermedad en este momento, cancelo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Mando que ese espíritu de enfermedad salga, mando que esa dolencia empiece a disminuir, a desaparecer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mando en el nombre de Jesús que toda enfermedad se vaya, toda enfermedad se vaya en este momento. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, si está usted enfermo y está poniendo su mano ahí, le voy a decir lo que puede sentir ahorita ahí. Puede sentir un calor ahí en su cuerpo, en su cabeza o donde está el dolor. Un hormigueo inclusive, hay quienes sienten un hormigueo. No tenga miedo, es Dios haciendo un milagro, es Dios sanándole.
En el nombre de Jesús, reciba su sanidad, reciba un milagro. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, el Señor le sana ahora. El Señor le sana ahora. Reciba su sanidad por fe, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por los problemas en los hogares. Te pedimos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo llegue a ese hogar, y que todo demonio que está causando problemas, conflictos, Señor, en la familia o con otras personas, Señor, desaparezcan, empiece a llegar una calma, una paz a su casa, a su hogar, y mis hermanos, Señor, te conozcan aún más. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que está causando problemas, conflictos en el hogar, en el nombre de Cristo Jesús, en los matrimonios, con los hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. También oro por los hijos que están atados en los vicios, en las drogas. Señor, reprendo todo demonio de vicio, de drogadicción en los hijos de mis hermanos, Padre, que nos están viendo. En el nombre de Jesucristo, Padre, toca sus vidas, toca las vidas de sus hijos en este día. Toca sus corazones y sus mentes, y que desde este día ellos van a empezar a sentir un rechazo por el vicio, un rechazo por las drogas ya, desde este día. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, trae liberación, trae libertad a tus hijos, sánalos. Haz un milagro en ellos, Padre, y que tus hijos te conozcan, ellos te conozcan más, Señor, y te glorifiquen. Declaro bendición para tus hijos, declaro sanidad, declaro libertad también y liberación. En el nombre de Jesús, oro también por los problemas económicos de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú ves la preocupación, la angustia que hay en tus hijos, Señor, porque necesitan dinero para hacer pagos, necesitan dinero, Señor, para el negocio, necesitan dinero, Señor, para este día, para esta semana, para el hogar. Mi Señor, te pido en el precioso nombre de Jesús que les des paz y les des tranquilidad, y que ellos esperen con fe y vean tu salvación desde este día, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, crea, yo declaro en el nombre de Jesús que los cielos se abren en este día para usted. Los cielos se abren y la bendición de Dios empieza a descender a su hogar, a sus vidas. La bendición económica, en el nombre de Cristo Jesús, declaro bendición económica. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de pobreza, todo espíritu de necesidad económica. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera de los hogares de tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús, muéstrale, Señor, tu poder y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Te doy gracias porque siempre nos oyes. Te doy gracias porque nos amas. Te doy gracias por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mis amigos, mis hermanos, quiero bendecirlos, ¿verdad?, para esta semana, en este nuevo inicio de semana. Que Dios los bendiga y créale a Dios, camine con fe, viva por fe, sin miedo, y dígale: Señor, esta semana la voy a vivir creyendo en ti cada día, y me voy a atrever a creerte, y voy a hacer algo en tu nombre. Voy a enfrentar a los demonios, voy a enfrentar los problemas, la enfermedad. Amén, mis amigos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, que tengan una semana muy bendecida. Yo sé que Dios los va a bendecir en esta semana. Pues una vez más me despido de ustedes. Soy Pastor Samuel Olvera, de Comunidad de Fe, y también le quiero recordar que compartamos este mensaje con más personas. Dele like y compártalo con otras personas que también pueden estar necesitando la ayuda de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita semana. Hasta la próxima.